Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para locura de asalto, o sea, los cerditos de siempre. Bueno, en esta ocasión, antes de comenzar con la secuencia, antes de comenzar con el vídeo, quería daros las gracias por el apoyo, por el enorme apoyo que estoy teniendo en el canal y quería agradecer sobre todo a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores y a la gente que ve los vídeos. Simplemente ver el vídeo, darle like, compartirlo para que otra gente, para que vuestros amigos, para que toda la gente que juegue al Coin Master sepa de estas secuencias, ayuda muchísimo. Y con ello también quería pedir, por favor, que si alguien pregunta en los grupos por la secuencia, que le compartáis el vídeo, por favor, no escribirla, porque, como sabéis, quien esté al tanto de los últimos acontecimientos del canal, sabe pues que hemos tenido bastantes problemas. Entonces, por favor, si alguien pregunta por la secuencia, directamente, por favor, compartirle el vídeo, no se la escribáis, porque si la escribís, no se ve el vídeo no tiene ningún éxito para YouTube y al final lo que pasa, pues lo que suele pasar siempre. Bueno, después de daros la chapa con todo esto, solo quería deciros que ahora, justo después de la intro, comenzamos con la secuencia. Y esta es una secuencia de conteo. Es una secuencia que ya traímos hace un tiempo, pero que funciona súper bien. La estuve probando también en el último evento de cerditos y me fue súper bien. Agradecer también a todos los que me escribieron las secuencias para recordármelas, porque tenía tantas que no las recordaba. Y esta secuencia, por ejemplo, se lo agradezco a Belén, que me la escribió. Y es una secuencia de conteo para cerditos. Bien, es una secuencia que es bastante fácil. Es una secuencia que podemos sacarle bastante provecho en los cerditos. Ya sabéis que si esta secuencia no os funciona, en el canal tenéis el apartado de secuencias de cerditos y podéis buscar otra secuencia que os funcione mejor. O si una secuencia os está funcionando bien, seguid haciendo esa. ¿Por qué? Pues porque todas las ruletas no son lo mismo y a mí me puede funcionar muy bien esta secuencia y a ti no. Tienes que tener mucho eso en cuenta. Bien, ahora sí vamos a comenzar con la secuencia sin darle tantas vueltas y esta secuencia sería el 30 por 1. Ya nos pasaríamos directamente al por 15 y ya contaríamos de 10 en 10, o sea 10 por 15, 10 por 50, 10 por 150, 10 por 500 y hasta donde quieras llegar. Yo no recomiendo con estas secuencias pasar del por 500. Lo digo siempre porque en cerditos lo más normal es que perdamos tirada. Si nos sale una buena racha, una buena ronda, vamos a acabar el evento haciendo todos nuestros objetivos, por ejemplo en el equipo, hacer los martillos o los hielos o las llaves, cualquier cosa que nos pidan en el equipo y acabar con las mismas tiradas o con unas poquitas más o unas poquitas menos. ¿Y qué? Entonces, ¿para qué sirven los eventos de cerditos? Pues los eventos de cerditos yo siempre lo que hago es hacer monedas. Son súper importantes hacer monedas y conseguir para los eventos eventuales que vayan saliendo en el evento. O sea, hay eventos que no acaban con el evento, son eventos que se largan y que en el siguiente evento los puedes jugar. Pues con esos eventos pues podemos conseguir bastantes tiradas para el siguiente evento. Una cosa que también digo que es muy importante, de verdad que tenéis que tenerlo mucho en cuenta, sobre todo si queréis tener un equipo que sea competitivo, y en el caso de que seas líder de equipo o colíder o que seas un miembro que esté dándolo todo en el equipo, tenéis que tener muy en cuenta que en los eventos de castillo, cuando sale el castillo, casi mucha gente, por no decir casi todo el mundo, está esperando directamente a que haya algún premio para cogerlo y gastárselo todo en el evento en el que esté el castillo. Para mí, repito que para mí es un gravísimo error. Es un grave error porque tened en cuenta que cuando hay castillo, el siguiente evento, si perdéis todo en los cerditos, vais a empezar de cero el siguiente evento. Y si no tenéis recursos, como siempre digo, porque si empiezas de cero pero tienes recursos, perfecto. Pero si no tienes recursos, ahí es donde está el problema. Puedes jugar muy bajito, con apuestas muy bajitas, y puedes intentar remontarlo, pero es súper difícil. Es muy difícil eso. Así que guardad todos los premios del castillo para el siguiente evento. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un evento bueno, un evento malo. Si gastáis todo lo del castillo
en ese evento, el siguiente evento va a ser malo. ¿Por qué? Porque no vayas a tener ni tirada, ni recursos, ni nada. Es un consejo que os doy y si queréis cogerlo, genial. Si no, pues nada, jugar como creáis conveniente. Una cosa importante que se me había olvidado decir de la secuencia, que ahora mismo la vamos a recordar otra vez. Vamos a recordarla primero y después voy a decir una cosa que es súper importante. Bien, pues mira, la secuencia es el 30 por 1, 10 por 15, 10 por 50, 10 por 150 y ya el resto gastarlo en el por 500. Tenéis que tener muy en cuenta que si empiezan a saliros muy tarde, podéis repetir la antepenúltima, o sea, la penúltima apuesta. Podéis repetir el por 150 y si aún así sigue saliendo más tarde, pues repetir también el por 50. Repetir el por 50, repetir el por 150 y ya tiráis con el resto al por 500, siempre y cuando podáis permitiros llegar al por 500. Lo que quería decir que es súper importante es que cuando te salen las 3 cápsulas a partir del por 150, si estás jugando en el por 150 y te salen las 3 cápsulas, lo más conveniente es volver al por 15 y empezar la secuencia desde el por 15. Ejemplo, estamos jugando en por 150, hemos tirado en la tirada número 6, por deciros algo, y me salen las 3 cápsulas. En vez de continuar, lo que yo hago es volver al por 15 y empezar la secuencia desde ahí. O sea, 10 por 15, 10 por 50, 10 por 150 y ya el resto por 500. Ahí no tendrías que repetir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Son diferentes ruletas. Hay la mayoría de las ruletas, cuando te salen las tres cápsulas en el por 150, a partir del por 150, significa que se va a alargar la secuencia. Por eso es muy importante volver al por 15. Hacer el por 15, por 50, por 150 y por 500. Si lo hacéis y siempre que volvéis al por 15, siempre os salen, o sea, los 3 cerditos muy rápido en el por 15 y por 50, pues lo que tenéis que hacer es, en vez de volver al por 15, a lo mejor volver al por 50. Tenedlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aparte de todo eso, si en el por 150 conseguimos en la tirada 2, en la 3, en la 4, conseguimos las 3 cápsulas, o sea, nos dan por 10, o sea, serían 1500 tiradas lo que nos daría. Si volvemos atrás, ya hemos ganado unas poquitas, menos a lo mejor las 4 o 5 tiradas que hayamos hecho, pero bueno, ya habríamos ganado unas cuantas tiradas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando salen las 3 cápsulas, pues directamente lo que estoy intentando explicar. Cuando salen las 3 cápsulas, se alarga porque el juego quiere que pierdas todas las tiradas que te ha dado. Así que básicamente es eso. Tenedlo muy en cuenta. Y nada, vamos a volver a repetir la secuencia para que la tengáis bastante presente. Es una secuencia, como ya he dicho, que es gracias a Belén. Y nada, pues sería, tiramos 30 veces por 1, subimos al por 15 y tiramos 10 veces, subimos al por 50, tiramos 10 veces, subimos al por 150, tiramos 10 veces y el resto en el por 500. No significa, como digo, que tú tengas que hacer esa secuencia. Vosotros cread vuestro máximo dependiendo de las tiradas que tengáis. Si hacéis todo eso, seguramente tengáis un grandísimo evento. Y nada, pues hasta aquí la secuencia de hoy. He intentado explicarla lo mejor que he podido. Como ya sabéis, no puedo hacer pues lo dicho, no puedo poner imágenes del juego, pero creo que al menos clara va a quedar. Así que intentad quedaros hasta el final del vídeo porque siempre aprenderéis algo nuevo del juego. Así que nada, ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va. Con los martillos festejamos, la suerte vendrá. Gira, rueda, gira ya. Vamos todos a